Muy buenas tardes. Sigue la invasión rusa a Ucrania y también lo que sigue esa subida de la tecnología en los últimos compases de febrero. Aunque el mes que ya ha pasado ha sido muy malo para el composite, este índice se ha dejado un 3,34% en los últimos 28 días. Sí ha recortado pérdidas en las últimas jornadas, lo mismo que ha ocurrido con el Nasdaq 100. En febrero se deja en negativo tiene una rentabilidad negativa del 4,64%, aunque también haya tenido un febrero malo, sí sube en los últimos días del mes. Veremos claramente gráficos de cómo se comporta ese Nasdaq 100. Bitcoin, otro que sube, en este caso por encima del 13%, y lo mejor es el porqué, esa razón. Ha registrado el mayor volumen de transacciones esa criptomoneda realizadas con rublo en máximos desde hace 9 meses, esas operaciones rublo-Bitcoin. Mientras las grandes tecnológicas vetan a Rusia y se mueven para proteger a los ucranianos. Vamos a ver ya esos protagonistas y vamos a ampliar titulares. Como les decíamos, vamos a ver ya esos protagonistas. Las grandes tecnológicas están cambiando las reglas del juego, están cambiándolas precisamente para proteger a los ucranianos. Google veta los canales rusos RT y Sputnik de YouTube, plataforma de su propiedad. Además, la tecnológica también está cambiando la funcionalidad en Google Maps en Ucrania, el país afectado. Allí no se podrá acceder a la visualización del tránsito en tiempo real, de forma que esto nos sirva a los rusos como una herramienta de rastreo. Tampoco se mostrarán los lugares más populares en Ucrania, es decir, donde se concentra un gran número de gente. Netflix también se cierra a Rusia. La compañía empezó a operar en ese país hace un año con la condición de que tenía que incluir 20 canales rusos locales en su plataforma. Ahora el streaming dice que no va a incluir esos canales y por tanto tampoco va a atender a las peticiones del Kremlin. Está subiendo ya por encima del 13%. La invasión rusa ha provocado una disrupción en el mercado de divisas, lo que ha provocado que algunos inversores acudan a las criptomonedas. De hecho, son los rusos y los ucranianos los que están adquiriendo Bitcoin. Las transacciones con rublo en ese mercado han alcanzado su mayor nivel desde mayo, desde hace 9 meses. Mientras el trading con grivna en el mercado de las criptomonedas, la moneda ucraniana, también ha tocado un máximo en su caso de 4 meses. Quizás Bitcoin no sea un activo refugio, pero algunos sí lo prefieren cuando hay mucha incertidumbre. No solo las grandes tecnológicas bloquean los canales de acceso ruso a Rusia, en su caso también no solo esas grandes tecnológicas bloquean los canales de acceso mediante las aplicaciones, sino que Europa también cierra la comunicación con el mundo financiero. Excluye a Rusia del sistema SWIFT, más de 11.000 instituciones financieras en todo el mundo usan esos estándares, lo que supone aislar a Rusia y que las empresas del país no puedan comunicarse con las del extranjero. Por lo tanto, no pueden recibir pedidos de fuera. Para hacernos una idea de la magnitud de este sistema de los estándares SWIFT, mueve más de 100.000 millones de dólares diarios en pagos. Como les contábamos, hemos visto una tendencia en los últimos días. Desde que se inició la invasión, los inversores se están refugiando en tecnología. Vamos a ver ya cómo ha actuado el mercado. Eva, ¿cuál es el contexto y cómo se cotiza la guerra en el Nasdaq? Muy buenas, pues el mercado tecnológico, el mercado del Nasdaq tampoco vive ajeno a lo que pasa en el resto de las plazas del mundo y efectivamente se ve inmerso y cotizando esas tensiones geopolíticas, esa invasión de Rusia sobre Ucrania y esas sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia para asfixiar esa economía y por lo tanto las consecuencias que se desprenden de todo ese escenario. Por tanto, ¿qué veíamos en este arranque de semana, este lunes? Pues los inversores se refugiaban en el oro y en el dólar mientras cotizaban las probabilidades de las subidas de tipos en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal. Unas probabilidades que precisamente fruto de ese entorno menguan y sobre todo porque se acrecienta el temor y la amenaza de una recesión. Se apagan por tanto las voces que apuntaban a una subida de 50 puntos básicos en la reunión de la FED de marzo, que ahora se reduce a
hasta los 25 puntos básicos, algo que sienta bien a los valores tecnológicos, a las empresas tecnológicas y que necesitan gran financiación y que no les gusta esa presión sobre los bonos. Por cierto, que mirando también a esos efectos de las sanciones occidentales sobre Rusia, veíamos cómo la Bolsa de Valores Tecnológicos detenía temporalmente la negociación de acciones rusas tras las sanciones impuestas a Moscú por la crisis de Ucrania. En concreto, 6 valores, y entre ellos se encontraban Ozon Holdings, por ejemplo, o Headhunter Group. Con todo, tensión en los mercados, y en lo que llevamos de mes, bueno, en ese saldo mensual veíamos como el Nasdaq 100 se dejaba un 4,63% y también caídas del 4% para el Composite. Gracias, Eva. Dos claves, como dices, los inversores esperan subidas de 25 puntos básicos en vez de los 50, y muy interesante también el gráfico del Nasdaq 100. Como decimos, vemos la caída hasta el 24 de febrero. A partir de esa fecha y coincidiendo con el ataque ruso, ya vemos cómo empieza a recuperarse ese índice y vemos claramente una tendencia alcista en los últimos días. No hemos parado de oír la palabra SWIFT. Es una de las armas que está usando Occidente para desarmar precisamente a Rusia. Manuel Gómez, además de escuchar esas siglas, ¿qué es SWIFT? Bueno, pues Carlota, SWIFT es la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. SWIFT es el canal de comunicación del mundo financiero internacional. Fundada en 1973, la organización, con sede en Bélgica, conecta a más de 11.000 bancos en más de 200 países de todo el mundo. La organización es de propiedad cooperativa de los bancos y se rige por la legislación de la Unión Europea. La organización desempeña un papel fundamental en el mundo financiero. Cualquiera que quiera transferir dinero a través de las fronteras no tiene más remedio que utilizar SWIFT. Los bancos utilizan el formato de mensaje estandarizado de la organización para informarse mutuamente sobre las transferencias instruidas. Un mensaje SWIFT contiene, por ejemplo, información sobre la identidad de quien efectúa el pago y del beneficiario, así como los números de cuenta correspondientes. El mensaje solo se utiliza para la comunicación. Los bancos liquidan la transferencia por sí mismos independientemente de SWIFT, y cada día se envían alrededor de 42 millones de estos mensajes, y es por tanto una piedra angular del tráfico de pagos internacionales. Gracias, Manuel, por ampliarnos esa información sobre SWIFT, de lo que tanto se habla en estos últimos días. Nosotros nos vamos y mañana volvemos con más tecnología.